escúchala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla. Mira, yo entiendo que hay un tejido, de operadores políticos que están muy cerca de Chávez, ¿no? No solamente a nivel de la gobernación, las alcaldías, sino también, ahorita se acaba de hacer una experiencia, liderizada por la gente de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Ellos llamaron a una especie de encuentro unitario el día 2 y 3 de mayo después de la marcha, que fue una buena marcha que se realizó en Caracas el día 1 de mayo. Ahora, lo que uno precisa de las intervenciones de ustedes, es que hay un nivel de impunidad, ¿no? Y hay un quiebre político con respecto a la disposición de cambio de este pueblo, de una gran cantidad, ¿no?, de dirigentes, que no están empalmando con esa disposición de cambio del pueblo, sino que se mantiene en una lógica estrecha con las transnacionales, ¿no? Y que eso genera unos niveles de corrupción y de saboteo a las experiencias progresistas que se han dado aquí en Guayana con respecto a eso. Entonces, ahorita se va a realizar un encuentro de control obrero aquí en Guayana. Yo lo que quisiera saber es, ¿qué le plantean ustedes a los compañeros? Porque no solamente hay experiencias embrionarias de control obrero aquí en Guayana, sino que se están dando en empresas recuperadas, ¿no?, en empresas nacionalizadas en distintas partes del país. Ustedes que conocen esta experiencia, de muy cerca, porque la están viviendo en este momento, tengo entendido que hay una situación ahorita también de contingencia aquí en Alcázar. ¿Qué planteamiento le harían ustedes a los compañeros en función de empezar a darle una salida a esta problemática? Que por supuesto yo veo que es un problema de confrontación, muy fuerte, pues, entre factores, que queremos avanzar hacia la transición revolucionaria y gente, que plantea de verbo, ¿no?, y se colocan al lado del proceso revolucionario, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es saboteando. ¿Cuál es la salida que tenemos? Porque ustedes me están hablando, según la cuenta que yo saqué, que dice el compañero Cruz, tienen alrededor de 1000 y pico de personas tarifadas, si se puede decir de esa manera, con permiso, que son trabajadores de las empresas y que reciben órdenes, si se podría decir, de toda esta mafia sindical que nosotros tenemos en Guayana. Fíjate, Juan, es importante definir algunas cosas, ¿no? Porque no todo lo que tenemos está mal. Pareciera que estamos en un caos y es insostenible que la revolución se va a acabar. No. Entre la subjetividad revolucionaria hay una dinámica social que está bien lejos de la burocracia del Estado. El Estado está en una situación por un lado y la dinámica social está en otro, completamente divorciada, ¿verdad? Es una realidad que tenemos. Pero hay una sociedad bien importante, hay sectores de los trabajadores que sí creen en la transformación radical de la sociedad. Y las comunidades, con todos los tropiezos que tienen con la burocracia oficial, y ahora tú vas a poner un ejemplo, siguen su dinámica social. Mientras el gobierno se plantea una política de hacer millones de viviendas, aquí tenemos 30 bloqueras bolivarianas en Ciudad Guayana, pero Luis Velázquez no le permite tener cemento a esa bloquera. Entonces las bloqueras no funcionan. El mismo gobierno, el zar de la cabilla y el zar del cemento no le permite que funcione la bloquera. Pero no quiere decir de que esas comunidades se han rendido y siguen su propia dinámica y lucha de Estado, ¿verdad?, contra la burocracia. Bueno, esas comunidades también van a participar en el encuentro, ¿no? O esperamos que participen en el encuentro. ¿Qué esperamos nosotros del encuentro? Nosotros como colectivo, ojo, ¿qué esperamos? Que se dé una dinámica bien buena de que nos permita, de una diversidad de corrientes y grupos y colectivos de trabajadores, construir especies de redes comunicantes orgánicas para la lucha. Si eso no funciona, y que termine un programa mínimo que recoja todas las expresiones que se van a discutir y que nos agrupe para un programa mínimo de lucha a nivel nacional. Si eso no se da, va a ser un encuentro más. Y nosotros aspiramos que finalice, justamente con un pronunciamiento, porque la mayoría de los encuentros terminan con pronunciamiento y no pasa nada. Que termine con una propuesta orgánica, comunicante, respetando toda la corriente
pero que termine con un programa de lucha también que nos permita que a nivel nacional tengamos una posibilidad insurgente con las comunidades, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, con todos los sectores que están en lucha para la construcción del socialismo, para la construcción del socialismo. Y eso nos lleva a una confrontación inmediata, tanto con las transnacionales, que es la expresión concreta del imperialismo, como con la burocracia oficial que tiene unos vasos bien vinculantes con esos elementos. Entonces, para nosotros este encuentro debe expresar eso, terminar en elementos orgánicos y de lucha. Si no, va a ser un encuentro más, nosotros aspiramos a que no sea un encuentro más. Sí, por lo que yo estoy viendo es, aquí por lo menos en Guayana, ¿no? Yo creo que eso también es una expresión a nivel nacional. Nosotros estamos en pañales con respecto a la política antiimperialista del gobierno. Sí, sí. ¿No es así? ¿Qué opinas tú, Cruz? Pero me permite un momentico ahí, sobre el problema antiimperialista, fíjate. Tenemos, sí, y es importante, yo le decía a los compañeros que la tarea de la clase obrera es caracterizar el proceso, caracterizar a las clases. Y es una tarea que la estamos postergando por intereses hasta políticos, ¿no? De que la burocracia oficial nos vea bien. Porque a medida que nosotros comenzamos a caracterizar a las clases, vemos la vinculación que tenemos la burocracia con qué clase está vinculada, ¿verdad? Y por qué eso tiene esa clase, y con qué transnacional, y cómo son los vínculos orgánicos de ellos, ¿no? Y cómo conforman ese bloque de contrarrevolución, ¿verdad? Y decía Cruz que cada vez que hay un paro en la región, también se para, el FBT se separa de COPA y la causa R, o sea, no es fortuito lo que está sucediendo. Entonces hay un bloque bien significativo de la contrarrevolución. Nosotros tenemos que comenzar a caracterizar nuestra clase, ver las contradicciones que se nos presentan en nosotros, comenzar a investigar por lo menos la relación entre salario y tasa de ganancia que tiene que ver con la distribución de la riqueza que producen los trabajadores, porque la riqueza no cae del cielo, la producen los trabajadores, pero no la controlamos nosotros los trabajadores. En el socialismo, la distribución la deben controlar los trabajadores para que llegue a cada uno de los ciudadanos y a quien más la necesita. Eso es una lógica fundamental de marxismo. Pero eso no sucede y estamos postergando elementos bien importantes. Yo digo, para caracterizar este proceso, que aquí hay una propuesta antiimperialista de palabras, no de hechos. El antiimperialismo tiene una concepción donde se unen los pueblos en lucha, no gobierno con gobierno. O sea, Venezuela puede ser antiimperialista unido al gobierno de Santos o al gobierno de Panamá o de Costa Rica, cuando el pueblo insurgente colombiano es el que está peleando, porque la posición antiimperialista nuestra pasa por una relación orgánica de unidad con los pueblos en lucha. Ese es el antiimperialismo para la construcción del socialismo. Mira, Chávez dijo que se la jugaba con los trabajadores. ¿Cómo crees tú que se la tiene que jugar en este momento aquí en Guayana, en esta situación? En esta situación yo creo que debe decretarse el estado de emergencia, un estado de emergencia aquí en el estado Bolívar. En primer lugar, por toda la confrontación que existe a nivel laboral y por lo que representa el estado Bolívar desde el punto de vista geopolítico. El Estado tiene que ser intervenido de inmediato. Pero ahora, esa intervención también tenemos que poner el ojo, porque no es intervenir por intervenir. Pues nosotros tenemos muchos ejemplos, aquí en Guayana precisamente, se nacionalizó Friosa, ¿quién la está en ese plan de transición? Si la vemos ahorita, ¿cómo está? Completamente quebrada, los anaqueles vacíos completamente, ¿y quién está dirigiendo? Un militar, impuesto por Rangel Gómez. Entonces, ese tipo de intervención no lo queremos, queremos una intervención, como por ejemplo, que avance hacia la construcción del socialismo. Sí, pero ustedes están haciendo caracterizaciones de los sujetos que de una u otra manera, o sea, se consideran que están colocando obstáculos al avance en la transición revolucionaria. Por supuesto que cuando tú hablas de un estado de emergencia, nosotros entendemos, o sea, que primero que es resolver problemas por la vía excepcional, porque tenemos problemas excepcionales en este momento aquí, y problemas graves que tienen que ver con la impunidad y que tienen que ver con la corrupción. Entonces, ¿cuáles son los sujetos que hay que cambiar? Porque el problema se reduce a un problema de carne y hueso. O sea, ¿a quién tenemos un estado de emergencia, por ejemplo, decretado por Chávez? O sea, ¿eso pasa por qué? Por un gobierno colegiado entre los trabajadores, los movimientos populares. Lo que queremos es que nos expliquen más o menos. Claro, justamente. Porque fíjate que nosotros el Estado burgués está viviendo y coleando. Nosotros tenemos que construir otra forma de organización del pueblo, de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de control obrero, lógicamente, implica muchas cosas. Eso implica muchas cosas.
implica transformación, implica contraloría, implica inclusive hacer nuevas normas y procedimientos, porque todas las normas que tenemos son burguesas y no nos sirven con coño para construir socialismo. Entonces tenemos que romper con ese estado burgués que tenemos. Entonces, ¿con qué nos vamos a construir? Acuérdate que la revolución la hacen los revolucionarios con teoría y práctica revolucionaria. No lo van a hacer los escuales, no lo van a hacer la oposición. Entonces van a defender su visión. Nosotros, los revolucionarios, somos los que tenemos que tomar las acciones. Entonces, y te ponía otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, allá en Guacara, Planta Guacara, casualmente quien dirige la empresa es un militar. Pero un militar que está trabajando, obedeciendo al pueblo, decía él mismo. ¿A qué pueblo? Al pueblo trabajador. Lo decía Marco, yo no soy comandante, soy subcomandante. Mando obedeciendo al pueblo. Y así es que se debe gobernar. Sí, bueno, yo creo que ya hay una propuesta en mesa que tiene que ver con una declaratoria de emergencia en el Estado. Okay. O sea, en eso hay consenso. Es un planteamiento de un grupo. No, yo digo entre ustedes. No, sí, bueno, hay un planteamiento que lo estamos haciendo nosotros. Lo comenzamos a hacer entre el Plan Guayana Socialista y el equipo 1. Nosotros decíamos de que no se podían poner presidentes en esta etapa del proceso, ni gerentes, sino que hay una junta interventora con los trabajadores y el pueblo revolucionario. Con los trabajadores y el pueblo revolucionario. O sea, una junta interventora con la burocracia. Pero con la burocracia no sucede nada. Entonces, es cómo transformar las cosas, ¿no? Yo no sé de verdad hasta dónde vamos a llevar con esto. Porque también tenemos experiencia de juntas interventoras. O sea, yo digo, ¿con quién es la junta interventora? Con el pueblo y los trabajadores. Porque tenemos junta interventora, como es el caso de Friosa, una empresa que era de los García, nacionalizada aquí en Guayana, pusieron al señor general Abreu, al coronel Abreu, bueno, y ahora Friosa parece una bodeguita. O sea, una empresa que vendía todo tipo de alimentos, ahora no vende ni sardinas ni espaguetis. O sea, en estas condiciones tampoco, una junta interventora para ese tipo no nos interesa. Sí, fíjate, tu nombre primero. Alcide Rivero, que hay un detalle importante. Nosotros estamos siempre viendo la vaina exógenamente, ¿no? Y no nos vemos internamente. Yo creo que la clase obrera, desde el punto de vista orgánico, tiene una gran responsabilidad de lo que está pasando en el proceso revolucionario. Porque nosotros brincamos de una CTV que era un aparato, hicimos una únete que se partió como en 6 pedazos y que hasta ahorita no le ha dado respuesta a la problemática, no solamente de la clase obrera, sino del gobierno revolucionario. O sea, nosotros tenemos que, yo creo que el planteamiento central de eso, es lo que Maracucho lo ha dicho, no tenemos la clase obrera, nosotros le pedimos al Estado que intervenga y no hay algo orgánico desde la clase que pueda intervenir. O sea, no tenemos una vanguardia, una dirección. No, bueno, yo no creo en esa vanguardia, porque aquí los vanguardistas históricamente de la izquierda se han convertido en una élite, chicos. Yo no creo en eso, y lo digo. Yo creo en una vanguardia colectiva, porque históricamente, ¿quién ha sido la vanguardia? Teodoro, Pompeyo, todito lo demás, eso que históricamente, eso es la vanguardia. Entonces, no, un momentico, ven acá. De eso estoy convencido, de que tenemos un compromiso, de que tenemos una deuda desde el punto de vista orgánico con el proceso revolucionario. No estamos agrupados, por lo menos en una central, que le podamos decir, mire señor gobierno, vamos a intervenir y aquí están los tipos que van a intervenir. No tenemos una vanguardia de clase. No la tenemos y ese es el problema. Entonces nosotros pedimos intervenciones y el gobierno va a poner a su gente, no va a poner a los revolucionarios, solo va a poner, hay que entender. Porque aquí históricamente busca Chávez, nosotros estamos agradecidos al comandante Chávez, pero aquí busca Chávez cuando otras intervenciones, a los militares, compañeros, a los militares, eso hay que verlo. Bueno, en el gobierno ahora, los militares han bajado un poco. Aquí en Guayana, ¿qué pasó en Guayana? Después del 21 de mayo del 2010, cuando el plan Guayana, los militares que estaban por estos lados se desaparecieron. ¿Y quiénes quedaron? Los compañeros que históricamente han estado luchando aquí, Sayago, Helio, China, bueno, quedó un compañero aquí, Carlos de Olivera. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Por qué no asumimos para construir el socialismo? ¿Y ahora qué? ¿A qué le vamos a decir? Entonces yo lo que creo que es un problema orgánico. Nosotros tenemos un problema orgánico, la clase obrera en este país lo tiene. Entonces estamos por allá reducidos, unos por el centro, otros por aquí. Lo que pasó con UNET fue algo que uno no tiene cómo explicarlo. Que los que se decían vanguardia, todos se fueron a ser funcionarios de gobierno y se convirtieron en unos burócratas y llegamos a la peor de la calaña, que un compañero que salió de aquí a la clase obrera, que era ministro, vino y entonces reprimió a la clase obrera.
exclusivamente a los trabajadores de Sidor. Y Eso se hay que está decirlo. refiriendo A José Ramón Rivero. Entonces yo creo que nosotros tenemos un compromiso. Más eso, porque es verdad, no va a haber proceso revolucionario. Esto es una revolución inentendible. Ahorita, después de 10 años, no se entiende. No, inentendible. Yo no entiendo eso, no lo entiendo. Pero yo quería... Dale, Cruz. Fíjate una cosa. Ya va a hablar. Con la cuestión antiimperialista, ¿no? Del gobierno. Ah, Cruz, discúlpame, pero es que el problema del antiimperialismo también tiene otra cosa, ¿ves? O sea, aquí qué vaina, nosotros hablamos, yo veo por ahí crearon una vaina del antiimperialismo. Resulta que las transnacionales, que son las representantes del antiimperialismo, son las que controlan del imperialismo, son las que controlan desde 16 materias negras y blancas, que son los insumos para producir aluminio. 14 la controlan en el exterior y nosotros aquí solamente trabajamos cuando, o sea, ¿qué estamos hablando de antiimperialismo? Que hermano, si esos tipos deciden que nosotros no vamos a producir aluminio, no producimos y se acabó, aquí no hay soberanía de eso. Entonces la gente anda por ahí diciendo, no, yo soy antiimperialista, pero bueno, vamos a seguir diciendo que somos antiimperialistas y resulta que aquí, y hay que decirlo de manera muy responsable, la Glencore aquí, nosotros estamos haciendo control obrero para la Glencore. Para la Glencore, es que estamos haciendo control obrero aquí. Pues aquí se firmaron unos contratos futuros y ahí están pidiéndole a la Glencore. Y hay que decirlo. Lo firmó Rodolfo Sanz. Mira, en plena construcción del Plan Guayana Socialista, precisamente se firmaron esos convenios con las transnacionales. Nosotros peleando allá, cayéndonos a dientes, a patá y ¿Estás mordida. hablando después del taller del 2009? No, allí estamos En el pleno proceso de construcción de ese taller, se estaban firmando. Rodolfo Sanz, Y lo- Aguilar, que el presidente del CASA, firmando un convenio Ah, ok. de Con la venta ley. futuro El gobierno. con aprobado. Y el gobierno, porque ellos son gobierno. Gobierno futuro con la Glencore, ¿no? Que hipoteca la producción del CASA por un tiempo, por una producción del CASA. La posibilidad de construir socialismo. Hipotecan la fuerza Sí, de porque- trabajo, o sea, la clase obrera hipoteca su fuerza de trabajo por los señores y a ellos nadie le dio el derecho de que hipotecaran nuestra fuerza de trabajo. Ahora, no solamente la fuerza de trabajo, sino también la energía, empaquetadita se la llevábamos. Entonces fíjate, para concluir, hablando del imperialismo, todavía somos dependientes, aquí tenemos problemas con la brea de petróleo, entonces resulta que nosotros allá, aquí en Puerto del Club de Anzoátegui. Anzoátegui, Suerte. tenemos coque de petróleo para tirar para arriba, Como basura, como basura. que se lo llevan los gringos y nos los mandan entonces como brea, nos los mandan preparados. Los Entonces gringos aquí- colombianos. y aquí nosotros, gracias al Plan Guayano Socialista, logramos hacer una calcinación de ese coque aquí en Carbonorca, y esa vaina se le echó tierra, se dejó hasta ahí. Empresa colombiana vinculado a Entonces- los paramilitares. ojo. Entonces, toda esa vaina. Entonces, eso implica de qué antiimperialismo estamos hablando. ¿De qué antiimperialismo estamos hablando? Cuando apenas llega un compañero que ni siquiera era colombiano, porque perdió su nacionalidad colombiana. Llega aquí, Becerra, Joaquín Becerra, inmediatamente el canciller le pone mano y lo entrega al gobierno imperialista de Colombia y lacayo del imperio norteamericano. Jimmy Figueroa. Yo quería aportar algo, y era parte de lo que conversábamos hace rato. El imperialismo está más vivo que nunca. Y estas empresas, yo coincido con lo que dice Alcide, nosotros producimos para las transnacionales. Nosotros estamos condenados ahorita a producir para las transnacionales. Pero eso no es una lógica que nada más se ve en el aluminio. Lo que pasa es que lo del oro no se ve. Está más adentro, esta selva más adentro. Y yo estuve haciendo un estudio ahí, una investigación, y simple y llanamente allí también mandan las transnacionales. Las transnacionales del oro tienen copado totalmente lo que es las reservas de oro de Venezuela. Y eso nos llama tanto la atención, porque es que a nadie se le consulta sobre eso. Y yo creo que parte de, si aquí se declarara una intervención o una emergencia, yo creo que tenemos que buscar a las comunidades. Ve que en el municipio Claro ocurrió algo que me llamó mucho la atención. El alcalde de allá es de la corriente de Rangel Gómez. Y él quiso plantear una pelea con una comuna que se conformó allá, que es la comuna Cacique Yocoy. Bueno, al tipo no le quedó de otra, sino que tenía que sentarse con la comuna. Porque la comuna, como se ha ido fortaleciendo a las comunas en las leyes que se han hecho en los últimos tiempos, eso ha permitido que las comunas vayan obteniendo espacio. Entonces, yo creo que aquí esa declaración de emergencia, esa fuerza, esa declaración de emergencia, los trabajadores solos no vamos a poder. Tienen que estar las comunidades allí, y pudiera ser en comuna o pudieran ser en consejo de trabajadores, pero tiene que estar la comunidad, porque resulta que a estas alturas todavía
después de 12 años que uno ha tratado de difundir lo que ocurre aquí, todavía hay gente en Guayana, que no conoce lo que está ocurriendo en la empresa básica, que no conoce lo que ocurre en el oro. Pero además que uno quiere conversaciones, por ejemplo, con trabajadores de PMG, y uno le preguntaba, ¿por qué estás luchando tú? No, estoy luchando porque a la transnacional tiene que dársele el 50% del oro para que lo venda. Es decir, ahí tú ves que hay totalmente un desfase de la conciencia revolucionaria, y que esos trabajadores lo que están luchando es por su bienestar, no están luchando por el bienestar colectivo. Pero, y para finalizar también te quiero decir algo, que si no sabemos la realidad del aluminio, ni sabemos la realidad del acero, ni la realidad del oro, mucho menos conocemos la realidad, y eso es una de las cosas que me llama a mí la atención de Raquel Gómez, que no habla de la Guayana Esequiba, que ese Esequibo está ahí, bueno, totalmente inexplorado y todavía no conocemos, y que nos pertenece a los venezolanos y a los guayaneses sobremanera. Bueno, y nadie toca el tema porque, bueno, sigue pasando lo de la Guayana, y que precisamente es el sentido de pertenencia. Nada más nos creemos dueños de lo que vemos, y lo que no vemos no nos interesa y que siga pasando. Ahora fíjate, bueno, yo quiero finalizar con una consigna que la están tirando los callejones de las comunidades. La gente de las comunidades dice lo siguiente: viva Chávez, abajo el gobierno. Cada vez la revolución se encuentra más en los callejones, en la calle, bien lejos de la institucionalidad política. Sí, mira, yo quiero apreciar eso que está diciendo León, porque de verdad cada vez que el comandante se dirige al pueblo venezolano, la gente sigue viendo la esperanza en él. Es un medio peligroso, pero de verdad que la esperanza siempre ha sido Chávez. De hecho, hay mucha gente en nuestras conversas se pregunta, ¿de verdad Chávez sabe lo que está pasando aquí? La gente se pregunta eso porque es que todavía tiene la esperanza de Chávez. Bueno, Chávez que mueve masa, Chávez que llega y hace cosas. Entonces, la gente se pregunta eso y sigue siendo la esperanza de Chávez. Tenemos la esperanza de que en un momento la esperanza de este pueblo sea la clase obrera y no sea Chávez. El imperialismo no tiene patria ni bandera. Venga de China, venga de Rusia, venga de Estados Unidos, son imperialistas todos. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga.